Mi nombre es Mateo y esto que les voy a contar sucedió hace unos 5 años en la antigua iglesia de San Judas Tadeo, en un pueblo pequeño de la sierra. Yo era el sacristán, un puesto que había tenido mi abuelo y su padre antes que él. Conocía cada rincón de ese lugar, cada crujido de la madera, cada sombra que proyectaba el sol al atardecer. Pero lo que empezó a pasar una noche de octubre superó todo lo que mis ancestros me habían contado. Esa noche, como de costumbre, estaba cerrando la iglesia después de la última misa de 7 de la noche. Me aseguré de que las puertas estuvieran bien cerradas, apagué las luces una por una, dejando solo la luz del altar encendida. Cuando me disponía a salir por la sacristía, escuché un arrastre pesado. Al principio pensé que era el viento, que se colaba por alguna ventana mal ajustada. Pero luego se repitió, un ras inconfundible. Volví a la nave principal y el corazón se me encogió. La primera banca, la que estaba más cerca del altar, se había movido unos centímetros hacia el pasillo central. Pensé que la había empujado sin querer a limpiar, aunque me pareció extraño. La regresé a su lugar y salí de allí con una sensación de incomodidad. Al día siguiente, la escena se repitió. Las bancas, no solo una, sino 3 de ellas, estaban desalineadas. Una incluso parecía estar un poco más lejos del pasillo de lo normal. Comencé a sentir un escalofrío. La tercera noche fue cuando la cosa escaló. Eran aproximadamente las 11 de la noche, y yo seguía preparando el altar para la misa del día siguiente, pues teníamos una celebración especial. Estaba solo, o eso creía. De repente, escuché un chirrido agudo, como de madera raspando el suelo de piedra, y al voltear vi cómo la banca del medio se deslizaba sola, con una lentitud espeluznante, hasta chocar con la de enfrente. No había nadie. Mi garganta se secó. Las velas comenzaron a parpadear con una fuerza inusual, a pesar de que no había ni una corriente de aire. Luego, la cruz de madera que colgaba en la pared de la sacristía se balanceó violentamente, como si alguien la hubiera sacudido. Salí corriendo de la iglesia esa noche, jurando que no volvería a entrar solo. La gente del pueblo no me creyó del todo, pero desde entonces, la iglesia de San Judas Tadeo rara vez está vacía después del anochecer. Algo, o alguien, sigue moviendo las bancas. Me llamo Claudia y trabajé durante años como encargada del archivo parroquial en la iglesia de Santa María la Mayor, una edificación gótica imponente, con un campanario altísimo. Mi oficina estaba justo debajo del campanario, en lo que antes había sido la celda de un monje. Era un lugar frío, con poca luz, pero lleno de historia. Al principio, los ruidos me parecían normales, el repique de las campanas, el viento silbando por las grietas, los pasos de los fieles que subían a la torre a admirar la vista. Pero pronto, esos ruidos se transformaron en algo más perturbador. Empezó con rasguños, como si un animal estuviera atrapado en las paredes de piedra. Sonaban cerca de mi escritorio, justo detrás del viejo armario donde guardaba los legajos más antiguos. Yo revisaba, golpeaba la pared, pero nunca encontraba nada. Eran siempre aproximadamente las 3 de la tarde, justo cuando el sol empezaba a declinar. Luego, las cosas se pusieron más extrañas. Un día, mientras clasificaba unos documentos del siglo XVI, una pila de pergaminos se deslizó de mi escritorio y cayó al suelo, esparciéndose. Juré que no había tocado nada. Lo atribuí a la edad de la mesa, a la vibración del campanario. Pero a la semana siguiente, fue una caja llena de fichas catalográficas la que voló de una estantería, estrellándose contra el suelo con un estruendo. No fue un accidente, fue un empuje. La noche que todo se descontroló, me quedé hasta tarde terminando un inventario. Eran cerca de las 10 de la noche.
De repente, las campanas comenzaron a sonar, no el repique regular, sino golpes irregulares, como si alguien estuviera golpeándolas con un mazo de forma caótica. La vibración era ensordecedora. La lámpara de mi escritorio comenzó a balancearse violentamente y las puertas del armario se abrieron y cerraron repetidamente, golpeando contra la pared. De los agujeros de la vieja cerradura de la puerta de mi oficina comenzó a salir una especie de humo blanco y denso, con un olor nauseabundo a azufre y tierra húmeda. Sentí una ráfaga de aire helado que me atravesó, y luego un empujón invisible me lanzó contra la pared, haciéndome caer. Me levanté como pude, con el cuerpo tembloroso, y salí corriendo de allí, dejando todo tirado. Nunca más volví a trabajar en esa oficina. Estoy convencida de que algo oscuro vivía bajo el campanario de Santa María, y no le gustaba mi presencia. Mi nombre es Daniel y soy organista. He pasado la mayor parte de mi vida entre los tubos y el teclado de la iglesia de San Miguel Arcángel, en la capital. El coro de esta iglesia está en la parte alta, justo encima de la entrada principal, y tiene una acústica magnífica. Solía ensayar allí solo, a altas horas de la noche, para aprovechar el silencio. Pero hace un par de años, ese silencio se rompió por algo que no tenía explicación. Todo empezó con susurros. Voces bajas, casi inaudibles, que parecían venir de la parte de atrás del coro, donde estaban los atriles. Pensé que era el viento, o quizás algún vagabundo que se había colado. Pero las voces eran distintas, con una cadencia extraña, como si rezaran en un idioma antiguo. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando las escuchaba más claramente. Un día, mientras tocaba el Ave María, escuché un golpe seco en el atril principal. Miré y vi como el grueso misal de canto que había dejado allí, volaba por los aires y caía al suelo con un estruendo. Me quedé helado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Lo recogí, pensando que lo había empujado sin querer, pero sabía que no era así. Las cosas se intensificaron. Una noche, mientras ensayaba para la misa de gallo de Navidad, los focos del coro comenzaron a parpadear, luego se apagaron y encendieron a toda velocidad, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Sentí una presencia fría a mi espalda, un aliento gélido en la nuca, aunque la ventana estaba cerrada. Intenté ignorarlo, pero luego, las partituras que estaban sobre el atril comenzaron a deslizarse solas, una por una, hasta caer al suelo. Y lo peor fue cuando el teclado del órgano empezó a tocar solo. No eran notas al azar, era una melodía disonante, arrítmica, como si alguien estuviera golpeando las teclas con rabia. Intenté apagarlo, pero los pedales se movían solos, y las teclas saltaban bajo mis dedos. Sentí un pellizco agudo en mi brazo, como si alguien me hubiera arañado. Me levanté de golpe, mi silla se tambaleó y caí al suelo. Me arrastré lejos del órgano, lejos del coro. Desde entonces, nunca vuelvo a ensayar solo en San Miguel. Siento que ese coro tiene un habitante invisible, un espectro musical que no soporta la compañía. Mi nombre es Laura y soy la encargada de la floristería que surte de arreglos florales y velas a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, una pequeña capilla rural rodeada de un viejo cementerio. Llevo décadas trabajando allí, conociendo sus misterios y sus leyendas. Pero nunca me había enfrentado a algo tan inexplicable como lo que ocurrió con las velas. Todo empezó con las velas del altar. Solíamos dejar algunas encendidas toda la noche, por devoción. Pero una mañana, al llegar, noté que una de las velas, que era de un tamaño considerable y debía durar horas, estaba derretida por completo, como si hubiera ardido a una velocidad imposible. Pensé que era un lote defectuoso. Al día siguiente, lo mismo. Y al otro, y al otro. Era una vela distinta cada vez, y siempre se consumía por completo en un tiempo récord, sin dejar rastro de cera.
Esto sucedía siempre alrededor de las 4 de la madrugada, según el registro de las cámaras de seguridad que habíamos instalado para prevenir robos. En los videos, solo se veía la vela ardiendo a toda velocidad, sin ninguna persona cerca. La situación escaló cuando las velas comenzaron a encenderse solas. Yo las dejaba apagadas, listas para la misa de 8 de la mañana. Pero al llegar, las encontraba encendidas. No eran todas, solo las que estaban en el altar principal y las que rodeaban la imagen de la Virgen. Una tarde, estaba terminando de limpiar los candelabros, eran aproximadamente las 7 de la noche, y dejé una vela nueva sin encender. Me alejé unos metros para buscar un paño, y al volver, la vela estaba ardiendo con una llama brillante. No había nadie más en la iglesia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los floreros, llenos de agua, empezaron a vibrar y el agua se movía en olas pequeñas, como si algo invisible la estuviera perturbando. La última noche que pude soportar, fui a cerrar la iglesia a las 9 de la noche. Revisé las velas del altar y todas estaban apagadas. Cuando estaba por salir, un fuerte golpe metálico me hizo voltear. Era el incensario que había colgado en el techo, balanceándose violentamente de un lado a otro, golpeando las paredes como un péndulo loco. Y en ese instante, todas las velas del altar se encendieron de golpe, con llamas tan altas que pensé que quemarían el techo. El calor era sofocante, y un olor a cera quemada y azufre llenó el aire. Salí de allí despavorida, sintiendo una fuerza invisible empujándome hacia la puerta. Desde ese día, dejo la iglesia cerrada a cal y canto por las noches. Las velas de Nuestra Señora del Carmen tienen su propio guardián, uno que las enciende y las apaga a su antojo. Mi nombre es Ricardo y era el encargado del mantenimiento en la iglesia de San José Obrero, una edificación modesta en las afueras de la ciudad, conocida por su sencillez. Mi trabajo implicaba reparaciones, limpieza y a veces, mover muebles pesados. Entre ellos, un reclinatorio antiguo y de madera maciza, que era una reliquia de la iglesia original. Nadie sabía con certeza su historia, solo que era muy viejo y que pocos se atrevían a usarlo. Todo empezó con un ruido sordo, un golpe seco que venía del rincón de la nave lateral, donde estaba el reclinatorio. Siempre sucedía a eso de la 1 de la madrugada, cuando solo quedaba la luz de la calle que se colaba por las vidrieras. Al principio, lo ignoré. Pensé que era algún roedor grande o un objeto que se caía. Pero el sonido se volvió recurrente, un imán resonante que vibraba en el suelo de piedra. Una noche, fui a investigar. Al llegar al rincón, vi que el reclinatorio se había movido unos centímetros hacia adelante, raspando el suelo. Pesaba 1 tonelada, era casi imposible moverlo solo. Lo regresé a su lugar, extrañado. Las cosas se volvieron más intensas. Una semana después, al revisar el mismo rincón, encontré el reclinatorio completamente volteado, con la parte de la rodillera hacia arriba. Era como si alguien lo hubiera arrojado con fuerza. Intenté levantarlo, pero era demasiado pesado para mí solo. Tuve que pedir ayuda al día siguiente. Los golpes comenzaron a escucharse con mayor frecuencia, no solo de noche, sino también durante el día, cuando no había nadie cerca del reclinatorio. No eran simples golpes, sonaban como si algo estuviera siendo golpeado con furia contra la madera. Aproximadamente a las 9 de la noche, una de mis herramientas, un martillo que había dejado cerca, salió disparado y chocó contra la pared, dejando una marca. Me asusté. La noche más aterradora fue cuando me quedé hasta las 12 de la noche terminando una reparación en el sistema de sonido. El reclinatorio comenzó a balancearse solo, con una violencia que me dejó sin aliento. Crujía y chirriaba como si lo estuvieran forzando. Las imágenes de los santos en las paredes se balanceaban y sus marcos sonaban como si alguien los estuviera golpeando. De repente, escuché un grito agudo, un lamento gutural que venía directamente del reclinatorio.
se hizo más fuerte, y luego, el reclinatorio se levantó del suelo, flotó por un instante, y luego se estrelló contra el suelo con una fuerza brutal, haciendo que el piso temblara. Sentí una ráfaga de aire helado que me rodeó, y una sensación de asfixia. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Desde entonces, el reclinatorio ha sido retirado y sellado en un cuarto de la sacristía. Nadie se atreve a tocarlo. Creo que estaba poseído, o que algo muy oscuro vivía dentro de él. ¿Y tú, te atreverías a entrar a una iglesia sabiendo que algo invisible puede tocarte, empujarte, o seguirte a casa? Si tú o alguien que conoces ha vivido algo así, déjalo en los comentarios. Suscríbete y comparte estas historias si crees que lo sagrado no siempre está libre de lo oscuro.